Bueno, pues bienvenida, Lucía. Bienvenida a Digitas. Digitas es una plataforma web, Sí. una página web donde tenemos recursos con el objetivo de alfabetizar y concienciar acerca de la importancia de cuidar la salud mental. Así que estamos en esta sección que es de testimonio y bueno, pues yo te agradezco muchísimo que tú hayas querido participar en esta sección, que quieras participar en esta sección de testimonio, precisamente contando un poco tu historia. Sí. Entonces, si quieres, preséntate. Sí, bueno, antes de nada, pues a vosotros muchísimas gracias por invitarme y por darme la oportunidad de aquí de contar mi experiencia, que no es nada fácil, pero es muy necesario que la gente se entere de estas cosas y que se visibilicen, vaya. Entonces, bueno, pues nada, yo soy Lucía, estudio cuarto de carrera de psicología y nada, y como has dicho tú, pues vengo aquí un poco a hablar de mi experiencia y espero ayudar a muchos jóvenes, vaya. Muy bien. Una de las actuaciones que hacemos con Digitas es precisamente el testimonio de personas jóvenes, en este caso como tú, como Lucía, donde puedan ponerse enfrente a una cámara y que puedan contar dar su testimonio contando un trocito de su historia de vida, precisamente para que estas personas jóvenes también, o los adultos que nos puedan luego escuchar y ver, pues que le pueda servir a lo mejor para identificar situaciones que a lo mejor puedan estar viviendo, que son parecidas a las que tú has vivido, y sobre todo también con tu testimonio dar el enfoque optimista y positivo, esperanzador, de que bueno, con determinada estrategia o contando el camino que tú has seguido, pues que puede tener a lo mejor solución, ¿vale?, la situación que están pasando. En este caso, Lucía, el testimonio que va a dar tiene que ver con una historia que ella ha vivido durante un tiempo que tiene que ver con el acoso mientras que estaba en los centros educativos, el acoso o el conocido como bullying. Entonces, un poco te doy paso, Lucía, y ve contando un poquito qué es lo que tú viviste, cuándo lo viviste. A ver, debo destacar que hay, sobre todo yo los recuerdos que tengo son como flashes. Entonces, bueno, yo de las primeras cosas que recuerdo se remontan a quinto, sexto de primaria con los primeros comentarios que me hacían ciertos compañeros que estaban en cursos superiores a los míos y que luego encima acabaron en mi mismo curso por repetir y todas estas cosas. Entonces, bueno, para empezar, tenéis que saber que sobre tercero o cuarto de primaria mi padre fallece. Entonces, uno de los primeros comentarios que me hacen, reitero, sobre quinto sexto de primaria es decirme, Lucía Cargador, jaja, no sé qué, y distorsionando mi apellido, yo me apellido Cardador, ¿vale? Con D. Entonces, ahí empezaron como los primeros comentarios, eran cosas muy puntuales, pero a mí me afectaba de una manera muy personal porque estamos hablando de un tema serio, en este caso del hecho de que mi padre acababa de fallecer hace poco. Entonces, bueno, yo ante esa situación lo primero que hice fue comentárselo a los profesores y sí que es verdad que en ese momento actuaron, le pusieron un parte con expulsión a uno de los chicos y en un principio yo pensaba que ahí se acababa la cosa, pero no podía estar menos equivocada, ¿no? Entonces, bueno, ya avanzamos al instituto. En un principio, primero y segundo lo pasé relativamente normal, con las dificultades del instituto, que es durísimo. Yo lo recuerdo horrible, ya no solo a nivel académico, sino a nivel personal. Entonces, bueno, sucede algo por el que yo me separo de mi grupo de apoyo, que eran unas amigas que yo tenía, porque lo que sucede, al menos desde mi percepción, fue que bueno, yo llevaba una sudadera que a mí me encantaba y un día la llevaba todos los días, y un día llegué al instituto y por las mañanas en plan siempre nos poníamos a hablar, además nos sentábamos en plan en pupitres que estaban al lado. Entonces llego y veo que no me hablan, que están entre ellas como en su grupito, yo me intento acercar pero como que siento que no me están permitiendo. Entonces
digo, bueno, no sé qué está pasando, tal, pero suena la campana y claro, y cada una a su sitio y ya está. Y durante el transcurso de las clases yo me estaba sintiendo bastante mal, me sentía muy sola, muy achicada y de repente, sin venir a cuento, una de las compañeras que tenía delante de mi pupitre se gira y me hace un comentario del tipo en plan, oye, en plan, ¿tú en tu casa lavas la ropa, tal, no sé qué? Yo me quedo así en plan, ¿qué? Y me dice, no, nada, nada, nada. Se gira y la clase continúa y yo me quedo con la sensación de tengo que hablar con mis amigas porque no sé qué está pasando, porque es que en los descansos entre clase y clase tampoco me hablaban entre ellas pero no hablaban conmigo y si me intentaba meter era como que me ignoraban, o al menos yo lo recuerdo de esta manera. Y nada, llega el recreo y les digo, oye, mira que tenemos que hablar, que no sé qué está pasando, tal. Y me llevan a un rincón bastante apartado del patio, porque mi patio era como muy extraño en mi colegio, de decir. Y nada, yo digo, oye, ¿qué está pasando? Que no sé qué está pasando, que decirme algo, por favor. Y nada, y me dicen que nada, que porque llevaba siempre la misma sudadera, que olía mal, que si no me daba cuenta. Y recuerdo muy vividamente un comentario que me hizo una de esas amigas mías, que era en plan, ¿es que tu madre no lava la ropa o qué? Entonces, claro, me quedé completamente en shock y exploté. Sinceramente exploté y ya no sé, ni siquiera recuerdo cómo se desenvolvió toda la cosa. Simplemente sé que nos pusimos a gritarnos, tal. Hubo un momento en el que esa misma chica me quiso pegar, se abalanzó contra mí, las otras dos chicas diciendo para, que no sé qué. Y ya me dijeron que se acabó, que ya no éramos amigas, que ya está. Entonces, claro, yo acabé destrozada y volví a casa. En ese momento no le dije nada a mi madre porque pensé que a lo mejor se podría solucionar de alguna manera, pero la cosa fue a peor porque no sé si ese mismo día o a lo mejor un par después llega viernes y yo los viernes me iba todas las tardes con mi abuelo a pasar tiempo con él, tal, no sé qué. Por aquella época ya tenía móvil. Y me llega un mensaje de esta misma chica de todos los comentarios y la que se abalanzó hacia mí a decirme, a amenazarme prácticamente y a decirme, ¿tú te crees que es normal que esta otra chica está llorando por tu culpa? No nos vuelvas a hablar en tu vida, por no decir palabrotas. Que te tendrías que poner en la frente que eres una falsa, que estás made in China, porque no sé qué, porque no sé menos, que no nos hables, que tal. Y no sé si me llegó a bloquear, la verdad es que no lo recuerdo. Yo no sé siquiera si fui capaz de responder a ese mensaje y me dio un ataque de pánico. Entonces ya ahí es cuando se lo conté a mi madre lo que me había pasado. Y sí que es verdad que mi madre me intentó apoyar en ese momento, me empezó a decir que, bueno, que el tiempo lo sanaba todo, que no me preocupase, que ya encontraría otras amigas. Pero claro, ya las cosas empezaron a ser diferentes, porque yo llegué al instituto y ya me veía completamente sola, sin ningún tipo de apoyo. A esto sumarle que estaban los mismos chicos del principio que habían repetido curso y que desde aquel entonces me cogieron tirria, al menos a mi parecer. Que también mis compañeros con los que prácticamente había estado desde infantil, porque en mi colegio era una misma clase durante todos los cursos, entonces esos mismos compañeros con los que antes me había llevado bien, ahora prácticamente no nos hablábamos e incluso se unían a ciertas burlas y comentarios. Pues entonces me vi muy sola. Pasaba en plan... Me pasaba en mi pupitre, ahí me sentía muy achicada, como con una visión en túnel. Y menos mal, sí que es verdad que yo tuve la gran suerte de que al poco tiempo vinieron otras dos chicas que actualmente son mis mejores amigas y dos de mis mayores apoyos. Y vino una de ellas a mi pupitre, yo estaba completamente sola, como te digo,
y me dijo, vente con nosotras, que venga, que te vemos que estás aquí muy sola, vente, vente, vente. Ellas estaban sentadas, de hecho, al otro lado de la clase, o sea, yo estaba en este lado y ellas estaban al otro, pero yo me fui con ellas y empezamos a hablar y resulta hasta cómica la situación porque con la otra chica al principio no me llevaba bien y luego empezamos a entablar amistad tal, y al final pues básicamente inseparables hasta ahora, entonces esa fue mi gran suerte. Sin embargo, he de decir que la situación tampoco se detuvo del todo, porque a pesar de que sí es verdad que encontré un nuevo grupo de apoyo, yo todavía recibía comentarios, recibía burlas, recibía miradas, que era sobre todo lo que a mí me entraba más ansiedad de ser observada, de, no sé, me vacilaban, cosas así. Y es que encima éramos como el grupo raro, o sea, no, el foco no solamente era hacia mí, sino que era hacia nosotras. Entonces, bueno, pasamos en plan, al menos desde mi punto de vista, yo pasé los años como pude y llega cuarto de la ESO, en el que también estaban las burlas, las bromas, pero cuarto sobre todo creo que es especialmente importante porque es lo que más recuerdo de burlas así específicas que yo recibí. En cuarto se cambió la configuración de la clase y en vez de ser pupitres individuales eran como filas de pupitres. Y yo al principio del año estaba sentado en una fila con otra gente que ni me acuerdo, sinceramente. Y delante mía estaba uno de los chicos que protagonizan este flash que tuve, porque no sé si era tiempo libre, no sé si era recreo, no me acuerdo específicamente, pero estaba sentado en mi pupitre y yo necesitaba coger algo de mi pupitre, no sé si mi mochila o algo que tuviera en el escritorio, no lo recuerdo. Y total, yo me acerco silenciosamente y me quedo ahí parada durante un momento porque no sabía si decirle que se apartase, no sabía si coger lo que necesitaba y ya está. Total, que el chico estaba sentado en plan así, súper tranquilo, no me había visto en un principio, pero total, que no sé si es que se gira de repente o que los chicos que estaban enfrente suya le dicen en plan, mira, mira, no sé qué, y me ve y el chico hace, ¿sabes? Así como con asco, con repulsión, y yo me sentí fatal porque, en plan, no sé, ¿qué había hecho yo como para causarle esa reacción, ¿no? Luego lo peor también es que, aparte de ese gesto, luego se empezaron a reír él y su grupito de amigos, lo cual me dolió un montón porque, de nuevo, eran gente que yo conocía desde que tenía 3 años, que había sido amiga de muchos de ellos y que de repente me tratasen así era para mí un golpe. Luego también recuerdo en plan burlas y en plan meterse conmigo porque nuestra clase estaba como en una escalerita y nos queríamos sentar ahí mis amigas y yo y no nos dejaban porque tal, porque ese era su sitio. Y también en plan... Eso, éramos como un grupo un poco así más marginado, entre comillas. En este caso, Lucía, no estabas tú sola, sino que era también un grupo. Sí. Porque al principio sí recibía un poco el desprecio o el vacío por la descripción que ha hecho, ¿no? De las reacciones que tenían los compañeros, y era, es decir, es como que ese comportamiento negativo del otro iban hacia ti, ¿no? Exclusivamente. Sin embargo, aquí, cuando ya te juntas con el grupo de amigas que te acogen, ya es sobre el grupo, ¿no? Sí. Ese desprecio por parte del otro. Sí, pero los comentarios mayormente iban hacia mí. Hacia mis amigas casi nunca se les dirigía nada, y menos mal, porque si no, no sé cómo lo hubiera vivenciado yo, porque ya lo estaba pasando mal yo, pues no quería que lo pasaran mal ellas, ¿no? Pero sí que es verdad que éramos las tres y ya está, y éramos las tres. Simplemente en plan, bueno, simplemente eran como la marginación y hacia mí pues los comentarios, sobre todo con el tema de mi apellido,
porque es que además de ser comentarios en el colegio, me acuerdo de una experiencia que tuve a través de WhatsApp. Teníamos un grupo conjunto en el que pues, se hablaban de cosas de la clase y tal, y un día a un chico le pareció súper buena idea pues de nuevo volver a la bromita con mi apellido. Lucía Cargador, jajajajaja. Ja, 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 ja. Entonces, ese momento sí que es verdad que para otras cosas no me defendía, pero para eso era toda una fiera, porque sentía que Ya, meterse con esas cosas me parece horrible, y más sabiendo lo que hay, porque en el colegio no era era un secreto a voces el hecho de que mi padre hubiera fallecido, lo sabía todo el mundo. Y de repente me dijo eso y yo no sé si le contesté súper enfadada, le dije que era un idiota, básicamente, me encendí bastante y me mandó un mensaje por privado básicamente amenazándome que a él no le podía decir esas cosas, que como le vuelvo a decir algo que me iba a cagar, que no sé qué. Y claro, yo otra vez asustada porque era otro de estos chicos que era mayor que yo y que me podía hacer mucho daño. Entonces, bueno, como eso mucho. Una vez me acuerdo que un chico me vaciló con un chiste subido de tono, básicamente en tono sexual. Yo no sé si era por parte de estas burlas conjuntas que me hacían todos los chicos o si fue algo que le pareció gracioso en el momento, pero yo no lo entendí al principio. Cuando mis amigas me lo explicaron fue bastante asqueroso. Y nada, cosas de estas, cosas que a día de hoy la verdad es que no entiendo porque, para empezar, yo no sé en plan qué te tiene que dar para hacer daño a una persona de esta manera. Métete en tus asuntos y ya está. No, y ya, o sea, no me quieres hablar, ya no quieres ser mi amigo, está absolutamente perfecto. Obviamente para un adolescente eso es un golpe duro porque es como de lo peor que te pueden hacer, ¿no? Pero peor que meterse con esa persona, que reírte, que formar parte de otro grupo que se mete contigo. No, no, no. Lucía, bueno, ha intentado resumir, porque Sí. un resumen de todos los años que tú has pasado, pues todas las situaciones que tú recuerdas de esa manera, cómo se dirigían a ti, como lo hemos dicho antes, cómo te hacían el vacío, cómo te hacían comentarios, etc. Pero si quieres vamos a ir un poco por partes. Claro. Y nos vamos a ir un poquito al inicio, Vale. que tú recuerdas que has comentado que era en primaria, estaba en un colegio. Vamos a recordar, bueno, si estaba en quinto, sexto de primaria, tendría entre 10 o 12 años aproximadamente, ¿no? Empezó a lo mejor a los 10 años y que coincide con el fallecimiento de tu padre. Entonces, a mí me gustaría, si puedes ir comentando, no solamente la descripción de lo que el resto de personas te hacían, ¿no? Y que al final eran una serie de conductas que se repetían, que iban hacia una persona, en este caso, que a lo mejor no te podía defender, ¿no? Y que te hacían ese daño. ¿Cómo te hacían sentir? Es decir, si tú recuerdas cómo eso afectaba en ti, en esta edad de infancia. Porque en este caso lo que comenta es que sí se pudo solventar porque expulsaron del colegio a los agresores, ¿no? Sí. Pero ¿cuál era, si recuerdas, cuál era el efecto que producía en ti? Para mí fue todo un cóctel de emociones, porque habiendo sido reciente el fallecimiento de mi padre, que de repente me vinieran con esas bromas, para mí me hacía sentir muy triste, muy apenada, o sea, me daban ganas de explotar a llorar. Pero también sentía muchísima ira, muchísima rabia, porque sentía que nadie se podía meter con este tipo de cosas. Es que son temas muy graves. Entonces yo cogí las fuerzas de eso, de decírselo a un profesor, pero me sentí muy impotente. ¿Cuánto tiempo duró desde que te pasaba hasta que se lo dijiste al profe? En esa situación específica se lo dije al momento.
Se lo dijiste un momento, se sí. metieron contigo, en este caso era con tu apellido, se lo dijiste al profesor y, Sí. y el colegio dio respuesta Sí. suficiente, ¿no? Entonces ahí probablemente era como, bien, ¿no? Pues se ha resuelto. Sí, un poco pero la bueno, he de situación. decir que desde mi perspectiva eso, para mí los chicos ya a partir de ese momento pues me cogieron tirria, porque cómo va a venir una niña pequeña a hacerles que tengan un parte con expulsión. Es decir, que tú viste que eso tuvo un efecto en los demás, ¿no? Es decir, es Sí. como, bueno, pues un poco de represalia, entre comillas. Sí, ¿Sí? sí, se podría decir así. Mm. Ya el resto de experiencias, bueno, me acuerdo que cuando sucedió lo de la sudadera, yo se lo dije a mi madre. Otra de las grandes suertes que yo tenía es que yo se lo contaba todo a mi madre, porque tenía muchísima confianza con ella. Y yo le conté esta situación y mi madre siempre ha sido muy fiera en este aspecto. Entonces fue inmediatamente a dirección a decir en plan, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué le estáis diciendo esto a mi hija? Y bueno, y prácticamente el director le dijo que de forma genérica que nada, que el chico precisamente que era el que principalmente me hacía los comentarios, las burlas y tal, que lo estaba pasando mal en casa, que es que los padres ya tenían bastante con él o algo así, no me acuerdo exactamente, y que lo estaba pasando mal y que es que tu hija se tiene que asear más, básicamente, y claro, mi madre eso se lo tomó horriblemente mal porque me acuerdo, porque esto me lo contó, me dijo, ¿en serio estáis discriminando a mi hija por una sudadera que lleva cuando ella es buena alumna, saca buenas notas, está atenta en clase? Y, o sea, me da igual lo mal que lo esté pasando este chico en casa, en nuestra casa también lo estamos pasando mal. Y ahora viéndolo desde un punto de vista más adulto, tiene razón mi madre. O sea, yo entiendo que pueda ser una explicación al comportamiento de este chico, pero una cosa es una explicación, otra cosa es una justificación. Y en este caso estaban justificando el comportamiento de ese chico con su mala situación en casa, cosa que no, que no. En O este sea, caso, podrían... claro, Claro, porque tú no te sentiste atendida ni no, entendida, ¿no? no. En este caso. Podrían haberlo tratado como dos situaciones completamente diferentes. ¿Por qué creen? Porque en el caso de en las situaciones de acoso, en las situaciones de bullying, se elige a una víctima, dos víctimas, y generalmente, bueno, pues aquellas personas que a lo mejor no se defienden tanto, ¿vale? O que se consideran quizá un poco más débil, entre comillas, ¿no? Porque es como el blanco fácil. ¿Por qué Sí. crees que tú eres la elegida en ese sentido, ¿no? Bueno, yo creo que ya el hecho de tener una excusa, que fue el fallecimiento de mi padre, para meterse conmigo y con mi apellido, ya ese fue un factor. Luego yo era una chica que tenía sobrepeso, además me corté el pelo como si fuera un chico y no me lo sabía cuidar bien, entonces esa era otra cosa. Me gustaba mucho todo el tema del manga, del anime, Es decir, que llamaba la atención, era un poco diferente al resto, ¿no? Sí, total. Y consideras que eso puede ser que fuera el motivo, ¿no? De que Sí. fueran más visibles Sí. y que fueran un poco a por ti, ¿no? Entre comillas. Considero que ese debe ser el motivo porque no encontraría otra explicación, la verdad. Pasas al instituto y cuando tú pasas al instituto, ¿cambias de centro escolar? No, es todo En un el mismo centro. de infantil a cuarto de la ESO. Vale. O sea que no, claro, porque a veces cuando cambiamos de instituto o cuando cambiamos de centro tú esperas encontrarte compañeros nuevos, ¿no? En este caso iba un poco arrastrando a los mismos compañeros, Sí, ¿no? sí, y por eso me dolía tanto, porque no era capaz de entender cómo gente que conocía de toda mi vida, más allá de estos chicos que eran mayores, que habían repetido cursos y que obviamente no teníamos relación con ellos, pero gente que había conocido toda la vida, que me había llevado bien, porque yo siempre fui una niña muy extrovertida, muy curiosa, muy habladora. Y con muchos chicos y chicas yo me llevaba bien. Ya luego en el instituto se hacen los grupitos y obviamente te puedes llevar mejor o peor, pero los conoces de toda la vida. Y precisamente que de un día para otro de repente se unan a las bromas, te ignoren, no te hagan caso, pues es como que a mí me dolía. Probablemente ahí fue un efecto diferente, ¿no? Al anterior, cuando dices que
las burlas o los comentarios hirientes te lo hacían compañeros o gente de clase, pero que no eran de tu misma clase, ¿no? De gente del colegio. Pero en este caso se une la incomprensión, ¿no? Lo que tú estás comentando. Quizá también un poco el efecto es mayor, ¿no? En ese sentido. No sé si recuerdas qué te planteaba, es decir, qué preguntas te hacía a ti misma acerca de ti misma. Es decir, bueno, ¿y por qué yo? ¿Por qué? Sí, ¿Por qué me pasa a mí? sí. Y al resto de personas que estamos en clase no sé, la relación es diferente, ¿no? Sí, en plan, ¿por qué? Simplemente ¿por qué? O sea, yo entiendo que no debe ser fácil de repente incorporar a una nueva persona a tu grupo, pero nos conocemos todos ahí, en Y en plan... ese momento, Lucía, tú estás estudiando psicología, estás Sí, ya en cuarto y probablemente lo que has dicho antes, que con el paso del tiempo y también con la perspectiva, ¿no? Con la madurez, un poco miramos hacia atrás y bueno, y vemos la historia que hemos vivido, pues quizá de otra manera, ¿no? Pero en ese momento en el que estás en plena adolescencia, cuando sabemos lo que supone la adolescencia, de esos cambios tan importantes en diferentes facetas sí, y de intentar descubrir quién soy yo, ¿no? Es decir, se está creando la identidad. Claro, eso, si recuerdas cómo afectaba también en ti, ¿no? El sentirte la señalada, ¿no? En torno a esas burlas o esas críticas, ¿no? Esas risas, esos comentarios hirientes. No sé si te planteaba, bueno, en relación a ti, ¿qué te decían, ¿no? Que pueda servir también para que las personas adolescentes que no puedan estar escuchando o viendo también puedan entender, ¿no? El papel que puede tener o el efecto que está teniendo ahora en ello. la adolescencia. A ver, es que la adolescencia es muy complicada. O sea, es un cóctel de hormonas absolutamente increíble. Te sientes mal ya en general por absolutamente todo y mucha gente, incluida yo, lo recuerda como una de sus peores épocas de la vida. Y la verdad es que es comprensible. Y ya que encima es una etapa de desarrollo en la que experimentas muchos cambios, empiezas a descubrir un poco quién eres, más allá de lo que dicen tus padres o lo que te cuentan de ti. Empiezas con tus gustos, con tus cosas y que de repente venga gente mala, por ponerlo así y no decir algo peor, a decirte que lo que tú estás haciendo no está bien, que lo que te gusta no está bien, que eres raro, que eres no sé qué, es ya la última gota que faltaba para derramar el vaso. Lucía, tú dices que tenía una manera de vestir, que te cortaba el pelo un poco diferente a lo mejor lo que se esperaba a lo mejor de las niñas, ¿no? Entonces, es decir, ¿eso influyó o hubo un momento en que dijiste yo tengo que cambiar y pasar más desapercibida? ¿O seguías con la idea de es que me gusta esto, yo voy a seguir? Es decir, no sé si en la reacción que tuvieron es decir, el efecto que tuvo Sí. las burlas y el acoso pudo tener un efecto en plantearte, pues ya está, pues a lo mejor no he elegido bien cómo me he cortado el pelo, no he elegido bien el gusto de ropa que tengo, así que voy a cambiar porque al final nos sentimos presionados, ¿no? Y no queremos ser los visibles Sí. para los malos, como tú dices. Todo eso me causó muchísimos problemas con mi imagen corporal. Sentía muchísima frustración por no poder llevar determinada ropa o no poder llevar lo que se esperaba que llevase una chica. Y todo ello más adelante me ocasionó muchísimos problemas con mi físico. Claro que al final tiene un efecto en eso, ¿no? Sí. Es decir, en la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos, que parece que nos encajamos Sí, ¿no? en la norma. imagen normativa, ¿no? Sí. Que la sociedad nos impone. Sí que es cierto que a lo mejor jamás me había planteado esta pregunta y sí que es verdad que a lo mejor de forma indirecta fui cambiando un poco mi estilo. En cuanto a mis gustos y tal, siempre me mantuve bastante afín a lo que me gustaba porque me gustaba a mí y ya está. Pero sí que a lo mejor dejé de llevar ciertas camisetas y empecé a vestirme de otra manera, ya no solamente por los comentarios negativos, sino porque a lo mejor mis amigas me decían, ay, mira, pruébate esto que te queda mejor.
Y entonces a lo mejor por una parte sí, por otra parte no sabría decirte, la verdad. Con mi imagen corporal 100%, que me ocasionó problemas. Porque ¿crees que también puede ser uno de los motivos por los que los demás, una persona pueda recibir burla o comentario hiriente por su cuerpo? El aspecto físico. Sí. Yo no sé qué tiene la gente con comentar acerca de cuerpos ajenos, pero lo hacen. Y eso al final luego hasta que no eres adulto y luego encima si no lo reflexionas, porque a lo mejor para ellos esto dicen, bueno, me metí con una chica cuando era adolescente, nada más. Pero si realmente desde el punto de vista de la víctima echas para atrás y dices, o sea, que esto que me pasa ahora viene de acá. Además me acuerdo de otra de las experiencias que tuve, si está bien contarla. ¿Sí? Sí. Eres libre para contar lo que tú quieras y hasta donde tú quieras contar. Es que como ya lo habíamos dejado un poco atrás, digo, no quiero ser un poco redundante, pero gracias. Bueno, con todo el tema de mi físico y tal, las clases de educación física me costaban un montón. Y en un momento estábamos haciendo como, ¿qué era? Bueno, una arte marcial, así un poco, judo, era judo. Y nos pusimos por grupos y obviamente con mis amigas a muerte y luego con otras 2 personas que también estaban como más apartadas de la gente por decisión propia, básicamente, pero que nos llevábamos bien con ellos. Yo no sé por qué todo el mundo de mi grupo no pudo asistir a esa clase en ese momento. Y porque mi amiga tenía una cosa en el médico, otra de mis amigas no pudo asistir porque directamente no asistió a clase ese día, y los otros 2 chicos también tenían cosas, ¿no? Ese día. Entonces me vi de repente total y completamente sola, empecé a entrar en un bucle en el que me empecé a dar mucha cuenta de mis sensaciones, de mi cuerpo, de cómo me sentía yo ante esa situación. Me sentía súper juzgada, porque claro, todo el mundo me estaban intentando encajetar a un grupo y me querían meter precisamente al grupo donde se encontraba mi principal acosador. Sí. Y lo vi todo negro. Me sentí súper mal. Es una sensación muy difícil de describir, pero sentía todo mi cuerpo del cómo era yo, me sentía temblar y me dio un ataque de pánico. Un ataque de ansiedad. Y ahí es otro de los días en los que fue a mi madre a decir en plan, a mi hija en serio le ha dado un ataque de pánico en el colegio porque no os da la gana hacer nada. Me tuvo que recoger la madre de mi amiga porque no podía aguantar en esa situación, no podía estar en ese colegio. Entonces, Lucía, bueno, es una de las consecuencias que hay, ¿no? Es decir, al sentirte indefensa, en esa situación te sentiste indefensa y tú te viste en peligro, ¿no? Y por eso tuviste esa reacción de una crisis de ansiedad intensa, ¿no? Sí. Un ataque de pánico. Los comentarios hirientes, el hacerte el vacío, eso se hacía en un contexto donde había otras personas. Había otras personas, había otros compañeros, otras compañeras, porque al principio has dicho que te sentiste un poco sola y afortunadamente luego apareció un grupo de personas que sí te acogieron. Sí. ¿Nadie escuchaba, nadie veía lo que los que te acosaban o los que se burlaban de ti te decían? ¿Nadie era consciente de eso? ¿Qué piensas? Probablemente lo verían, pero no harían nada. Y en parte lo entiendo. Eso los compañeros. Sí. ¿Y los profes? Bueno, el director lo sabía, seguro. ¿Se lo comentaste tú al director o se lo comentaste al tutor? Mi madre. Y desde que se lo comentó, porque tú se lo comentaste a tu madre, ahí tuviste un apoyo importante en tu madre. Sí. Entonces, claro, las madres ¿qué hacen? Pues van y piden explicaciones al centro, ¿no? Sí. Entonces, la respuesta que le dieron fue la que has comentado antes, ¿no? Pero no sé si es, porque ahí solamente fue una explicación de este chico que se metía contigo y que lo estaba pasando regular. Pero no era el único chico, ¿no? Probablemente. Sí. Entonces, ¿qué respuesta dio el colegio o el instituto? Ninguna.
¿El director se lo comunicó a los tutores, a los profesores que te daban clase? No sabría decirte, pero si se lo comentó, los profesores tampoco hacían ¿Y nada. tú alguna vez pensaste en decírselo a ellos para que supieran? Para ver si podían entender un poco la situación y echarte una mano. La verdad es que no, porque es que igualmente los profesores que... Yo tenía una profesora que igualmente ya de por sí me sentía muy juzgada por ella, porque era una materia que no se me daba bien, matemáticas. Vale. Así Y que tampoco no encima, veías que claro, podías acudir, claro, ¿no? no, encima para contárselo, otro profesor que tenía en una ocasión también me vaciló, porque yo preguntaba muchísimo en clase, yo era muy curiosa. Y, y una vez me dijo, literalmente por preguntar, que dejara de hacer tantas preguntas, que era muy Ya. pesada. Eso, mirándolo desde la perspectiva de hoy, es probablemente la razón por la cual a día de hoy me sigue costando mucho aportar cosas en clase. Claro. Es decir, tú vienes de una historia donde se metían contigo, donde te juzgaban, ¿no? Sí, Te hacían el vacío, eso con los compañeros, ¿no? Con las personas de la misma edad, pero al mismo tiempo tienes a los profes que no te refuerzan o no te sí, infravaloran cuando tú tienes esa sí, iniciativa de preguntar algo. Entonces, entiendo que el efecto que tiene en la autoestima, ¿no? En la imagen que sí, tienes acerca de ti misma. sí. Bien. Lucía, ¿qué ocurrió? Ya lo has comentado, pero creo que es importante que lo destaquemos. Sí, sí. ¿Qué ocurrió para que tú encontraras ahí un salvavidas, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que ocurrió ahí? ¿Cómo te encontraste con este grupo de amigas o de amigos y que te echaron una mano? ¿Ellos acudieron a ti? ¿Se dieron Sí. cuenta? ¿Tú le pediste ayuda? ¿Qué pasó ahí? Esto yo lo he comentado con ella ya años más tarde y nada, fue en un momento determinado en el que ellas siempre fueron ellas dos. Son dos personas. Y sí. Bueno, y una de ellas pues me vio sola en clase y le dijo a la otra chica, ay, mira, que voy a decirle a esta chica que se venga, que tal, que no sé qué. Y con la otra chica con la que al principio no me llevaba bien, no sé si le respondió algo así como, ah, ¿para qué? No sé qué. Y mi amiga me dijo que no, que le voy a decir algo, que le voy a decir algo. Vino a mi pupitre y me dijo, vente con nosotras en los descansos, en los recreos, y ya, ya la amistad fue avanzando. Me ¿Cómo te, acabé... hiciste cómo te sentiste cuando una persona acudió a a tu pupitre, donde tú antes tenías la sensación de estoy sola, ¿no? La gente va a su bola, o no va a su bola, sino que encima me señalan, ¿no? Y cuando ves que ve a alguien y que te pregunta cómo está y si quiere estar con ella, ¿eso qué te hizo sentir? Mira, te lo voy a explicar tal cual, porque esto lo he pensado muchísimas veces. Yo me sentía a oscuras, total y completamente a oscuras, en un mundo en el que solo estábamos yo, mi pupitre, y el resto eran sombras. Yo me sentía totalmente con una visión en túnel, agachando la cabeza en clase siempre. Me sentía muy sola. De repente vino ella y para mí fue como ver la luz, por fin, ¿sabes? No sé, fue una sensación muy bonita. De hecho, algo... Yo le dediqué muchas cartas a esas amigas diciéndoles que gracias. A partir de ahí ya la situación un poco cambia, aunque dice Mm, que los demás seguían, o los sí, acosadores seguían metiéndose contigo. Pero claro, la situación era diferente porque tú ya te sentías no en esa oscuridad, ¿no? Había algo de luz, sí, por tener el apoyo de las dos chicas. sí, Claro, ya no eras la rara, ¿no? Ya no eras la no aceptada, sino que al sí, menos estas dos chicas, con estas dos chicas, sí. Además, fíjate, no pueden ser más diferentes las dos. Y a ellas tampoco les gustaban las mismas cosas que a mí, y está perfecto. Pero lo aceptaban, sin más. En plan, se intentaban interesar. Ah, pues mira, pues, ¿qué ves? ¿Qué te gusta? ¿Qué significa el collar que llevas? Simplemente, o sea, ya no era en plan compartir el interés conmigo, sino que simplemente lo aceptaban, entonces yo me sentía mucho más arropada. Y luego
lo que también te comentaba, que también tuve muchísima suerte porque tenía la suficiente confianza con mi madre, que es mi familia, para contar lo que estaba pasando en el instituto, que es un punto también, yo creo que muy importante. Porque desde el colegio, en el instituto, pero desde el colegio tú se lo comentabas a tu madre. Sí. Y es verdad que en casa tenías ese apoyo. Sí. Pero cuando iba al instituto seguías viendo esa oscuridad. Sí. Seguías sintiendo esa oscuridad, ¿no? Es decir, porque es verdad, pero que esa oscuridad probablemente se matizara en el contexto familiar, que ahí tenía con quien desahogarte. Sí. ¿Vale? Qué importante, Lucía, yo no sé si quieres destacarlo, la importancia de tener a alguien en ese proceso, todas las personas que puedan estar sufriendo, viviendo una situación de acoso, de bullying, la importancia que tiene de encontrar a alguien, encontrarse a alguien, ya sea en el colegio, ya sea en la familia, que crea en ello, porque tu madre, cuando tú se lo contabas, te creía. Sí. Me voy a dirigir a ellos. Yo sé que esto es muy difícil, contar este tipo de cosas es duro, porque te hace sentir pequeña, te hace sentir que no vales. O quizá incluso lo que yo estoy contando, para algunas personas, a mí me parecía cosas muy pequeñas, cosas que iba a parar con el tiempo. No paran e incluso se pueden intensificar. Siempre va a haber alguien que esté dispuesto a escucharte. Puede ser que no tengas buena relación con tus padres, o puede ser que a lo mejor no tengas tantos amigos. Da igual, un tío, un primo, tu abuelo, un conocido, tu vecino, alguien siempre va a estar dispuesto a escucharte. Incluso cualquier extraño por la calle seguramente te escuche. Y si cualquier otra persona no te quiere escuchar, no te quiere hacer caso, si el colegio no te hace caso, la culpa es suya, no es tuya. O sea, tú estás contando tu historia, algo que vives, algo que estás experimentando, algo que te hace sentir pequeño. Es muy válido, de verdad, te entiendo. Alguien va a querer escucharte, de verdad. Si yo pudiera, me encantaría escucharte, de verdad. Vas a encontrar a alguien. Y yo sé que ahora puede que no veas la luz, como lo hice yo, pero las cosas pasan, de verdad, y las cosas se vuelven mejor. Bueno, es muy importante lo que estás diciéndole a las personas que puedan estar viviendo eso o que no han vivido, pero que necesitamos entender, ¿no? Por el proceso. Sí. A veces puede ser que la gente no sea consciente del daño que puede llegar a hacer. Haciendo este tipo de cosas haces mucho daño a la gente y le dejas unas secuelas importantes. Si quieres puedes seguir mirando a cámara directamente. Lo que yo le diría a mis acosadores de aquel momento, puede ser que lo estuvieras pasando mal en casa, puede ser que a lo mejor no tuvieras el suficiente valor para ponerle un basta a la situación. No sé las cosas que se te pasarían por la cabeza, pero no justifica el hecho de que tú pagues tu dolor con otra persona. Hay otras maneras mucho más sanas de sobrellevar la situación. Encuéntralas, porque no destroces la vida de una persona, por favor, de verdad. Yo creo que también, aparte de ese mensaje que creo que es fundamental, Lucía, también creo que es necesario darle un mensaje o transmitir un mensaje de la importancia que hay o que tienen los observadores. Es decir, las personas que hay alrededor de la gente que pueda estar sufriendo, que está siendo acosada, y de la gente que está ejerciendo, ¿no?, ese acoso. ¿Qué importancia es que tienen? Porque de hecho es que tú encontraste, entre comillas, un poco este salvavidas porque se acercaron a ti estas dos chicas en el momento donde tú, como has descrito antes, lo que tenía esa oscuridad, a pesar, que esto lo recalco, a pesar del apoyo que tenía en familia, pero claro, en la época de la adolescencia, es que los iguales, el sentirnos aceptados por parte de los demás, es muy importante. Entonces, afortunadamente tú también tenías el apoyo de casa, pero te faltaba la otra parte, ¿no?, que era el apoyo de los demás. Entonces,
¿qué le recomiendas a aquellos que observan, a aquellos que ven o si no ven? ¿Qué le podemos decir para que estén pendientes y puedan mirar, ¿no? Que puedan localizar a alguien que pueda estar pasándolo mal? También sé que es muy complicado para vosotros porque al final enfrentarte a un acosador da muchísimo miedo. Bien, porque te achican, te achican, te da miedo que de repente tú te puedas volver el foco, te da miedo. No hace falta que le pares los pies y le digas, tú, para, que no sé qué, porque de esto se tienen que centrar los organismos públicos, el colegio, gente que se pueda defender, porque al final son adolescentes. No pueden hacer mucho entre ellos. Yo no os pido que lo paréis, yo no os pido que os enfrentéis al acosador, solo os pido que si veis a una persona que lo está pasando mal, aunque sea en plan un momento, acercarse como lo hicieron conmigo y decirles, oye, ¿estás bien? ¿Quieres charlar? Mira, vamos a decírselo al profesor, o si no quieres no pasa nada, ¿qué te gusta? Vente con nosotros, ¿quieres ir a tomar algo? Cualquier cosa pequeña, y si ya os encontráis con las fuerzas de decírselo a los profesores en conjunto, maravilloso. Yo como víctima, y yo no quería que así en plan de la noche a la mañana le dijeran a mis acosadores en plan, no, parar, que esto que estáis haciendo está mal, ¿no lo veis? Tampoco era eso, yo solamente quería que me escucharan, que no sentirme juzgada por lo que me pueda gustar o no, por lo que pudiera llevar o no. No hace falta que hagáis nada mucho más allá de decir, oye, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Quieres algo? Ya está. Si es que no... Yo sé que es complicado porque da miedo. Y al final abordar ese miedo cuesta mucho. Pero si alguna vez cogéis la valentía, por favor, ir a la persona y decirle, ¿estáis bien? ¿Queréis algo? Y aunque os diga que no, porque en plan que sí, que estoy muy bien, ser un poquito insistentes, no agobiar a la persona tampoco, pero insistirles un poquillo. Venga, vamos al recreo juntos, vente, que he visto que te gusta esto, cuéntame más. Cosas así, pequeñas, que al final hacen un mundo, la verdad. Bueno, pues yo creo que el consejo que le has dado creo que es muy importante, yo creo que va a llegar. Gracias. Lucía, ¿qué hubiera sido, qué echaste en falta tú? Y también ya hablamos de la parte del colegio. ¿Qué echaste en falta tú que se pudiera trabajar o se hubiera trabajado allí a nivel de clase? Y que pudiera a lo mejor no haberte ayudado a ti en concreto antes de que hubiera llegado la situación, sino desde el punto de vista también preventivo, para intentar evitar ese tipo de situaciones. A mí me faltó mucha educación acerca del tema. O sea, yo... Informarte acerca de que se abordara en las clases, ¿no? En el colegio. Sí. ¿Qué es esto? En la mayoría de los colegios, al menos en mi época, existía una hora a la semana que eran las clases de tutoría. En esas horas hacíamos tarea para casa y ya está. Siento que en esas clases se pueden abordar un montón de temas interesantes en las que se puede educar a los chavales. Más allá de hacer charlas ocasionales, que sí que están muy bien, que también voy a criticar aquí un poco porque la mayoría de charlas que hacen a los colegios, al menos en mi época, no eran adecuadas para chavales. O sea, venían, te contaban cualquier historia y ala y adiós. No la haces atractiva para un adolescente. Complacer a un adolescente es muy difícil. Y a mí que me vengas a soltarme cualquier rollo es un coñazo, y me vas a perdonar la palabra. Hay que hacerlo atractivo de alguna forma para los adolescentes. Y aparte de esas charlas ocasionales, lo que te digo, en esas horas de tutoría se pueden trabajar tantos temas importantes, ya no solo acerca del acoso, sino de identidad, de educación sexual, de un montón de temas que pueden
ayudar al crecimiento y al desarrollo, sí, ¿no? Y ya no solo que expliques acerca de, ay, mirad chavales, esto es el bullying, estas son sus manifestaciones, al adiós. No, sino estas son las señales, podéis hacer esto, tenéis estos recursos, tenéis este número de teléfono, tenéis esta página web, tenéis esto. Y a lo mejor en plan dejar las presentaciones a los chavales, sobre todo ahora que todo es online, mucho más fácil. Tenéis esto. Algo que también me gusta mucho es que, por ejemplo, yo tengo un primo menor y en su instituto hay grupos de mediadores. Ajá. Entonces es un grupo específico bueno. de chavales que se encarga a abordar este tipo de problemáticas y otras muchas. Y creo que es muy interesante si todos los colegios lo van abordando poco a poco. Otra idea que tengo, perdón si estoy siendo un poco... No, y además si te quieres dirigir a la cámara, que son los responsables Perfecto. del... Otra idea que tengo, en muchos colegios se hacen obras de teatro para que las disfruten los padres y este tipo de eventos. Pueden estar muy bien, pero quizás se pueda abordar desde una perspectiva también educativa para los padres. O sea, que más allá de ser obras de teatro, sean charlas dinámicas entre los padres y los chavales, porque al final esto tiene que ser un trabajo conjunto. Esto tiene que ser colegio y casa para hacer las cosas. Si no pueden los padres, alguien podrá. O sea, que el colegio esté abierto a esas posibilidades, porque a veces es como que dependen solamente de los padres o de los tutores. Claro, para llegar a eso consideras que es necesario la formación también, la sensibilización y la formación de los propios docentes, ¿no? Sí, o sea, siento que últimamente se está haciendo un mejor trabajo con eso, que los docentes cada vez aprenden más acerca de estos temas y que son más precavidos. Sin embargo, todavía quedan ciertas migajas de un docente que simplemente viene a impartirte su asignatura y ya está, y a él le pagan por eso y ya está. Los docentes también tienen aquí un papel muy importante. O sea, ya no solamente incluso los compañeros que lo están viendo, ya los profesores que están viendo la situación desenvolverse. Oye, mira, ¿estás bien? ¿Te está pasando algo? Tal, no sé qué. Todo esto he de decir con delicadeza, porque a un adolescente le viene un profesor a decirle en medio de la clase, vamos a hablar tú y yo, después de clase, para empezar, a él le da, al adolescente al que le estás diciendo eso, le da una ansiedad que se cae al suelo, más aún si está en una posición vulnerable, y luego encima para los compañeros es otro motivo de burla. Otro foco. Entonces, no sé, esas son prácticamente mis ideas, que se aborde la educación de forma atractiva para los adolescentes en esas horas de tutoría y charlas con especialistas, que hay un montón de especialistas a los que les puedes escribir y decirle, ¿te gustaría dar una charla en tal colegio acerca de esto? Y se la haces atractiva para los adolescentes, que en esas obras de teatro y otros eventos se aborden estos temas y se hagan dinámicas conjuntas entre los alumnos y sus fuentes de apoyo, estos grupos también de propios alumnos que se encarguen de estas situaciones, que también es muy importante porque además que como es un igual, pues seguramente se pueden acercar más fácilmente a ti, muy seguramente. Y eso, y que por favor al colegio, escuchad a los chavales, ¿vale? No están exagerando, una burla no es una cosa pequeña, que te hagan un comentario puede ser algo puntual, pero puede ir a más. Hacer caso de estas cosas, estar muy atentos y si es necesario tomar las represalias que haya que tomar o las medidas que haya que tomar. No os quedéis en silencio, porque al final estáis también haciendo sentir al adolescente como que lo que dice no es válido y va a reforzar todo ese círculo de no contarlo. Y yo porque tuve muchísima suerte, sinceramente. Pero hay alguien que a lo mejor no lo tiene, no tiene ese sistema de apoyo y es muy importante. Lucía, antes has comentado que, volviendo un poco a las vías en las que tú recibías el acoso, no solamente era verbal, era físico, sino en la propia clase, sino que también en algunas ocasiones utilizaban mensajes que tú recibías a través del WhatsApp, dicho, ¿no? No sé si tenía redes sociales
o utilizaban también otros medios para decir comentarios a lo mejor despectivos de ti. ¿Qué opinas acerca de esto? Porque claro, ahora nos encontramos actualmente el problema de que el acoso no es solamente a nivel presencial, sino que se hace también a través de Internet, de las redes sociales. Estamos hablando de ciberbullying, Sí. y claro, los efectos que se multiplican, ¿no? Es decir, sí, sí. y el efecto también sobre la víctima, ¿no? Porque es algo continuo. Sí, total. ¿En tu caso lo tuviste o no? Yo no tenía redes sociales en aquel entonces, tenía solamente WhatsApp porque lo usaba para comunicarme con mi familia y poco más. Por aquella época tampoco es que fuera tan conocido y a mí no me llamaba mucho la atención. Pero sí que es verdad que es especialmente peligroso para una persona que ya está recibiendo bullying en un contexto físico. Siento que las redes sociales son un arma de doble filo, porque precisamente por lo que tú comentas, que es otro medio más que tienen los acosadores para hacer daño a la persona. Por otro lado, siento que puede ser una buena herramienta precisamente para informarte acerca de estos temas. Además, hay un montón de creadores de contenido, un montón de influencers que hablan de este tema y lo hacen bastante atractivo para adolescentes, al menos desde mi punto de vista. Puede ser muy duro. Además, ahí se llevan otro tipo de problemáticas que también tela, sobre todo con el tema de las fotos. Claro, si es que es una cosa que se añade a todo el sufrimiento que tiene la víctima y le da mucho más poder a los agresores. Sí, porque encima no te están viendo la cara. Claro. Entonces... Siento que puede ser muy brusco lo que va a sonar, pero los hace cobardes. Y a ti te achican totalmente. Lucía, ya para ir terminando, porque te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dedicado. A vosotros por invitarme, de verdad. ¿Cuál ha sido tu proceso hasta llegar aquí ahora, ¿no? ¿Cómo crees que ha afectado en tu vida esas situaciones que tú has tenido, que empezaron desde primaria y pues, toda la época del instituto? Pero ahora mismo estás estudiando, terminando psicología, tal y como estás hablando y expresando y contando tu historia, una persona madura, una persona segura de ti misma, transmitiendo mucho optimismo, mucha esperanza a la gente, ¿no? que pueda tener que ver o estar implicada en estas situaciones. Entonces, ¿cuál ha sido tu proceso para hacer que esa situación que tú has vivido se quede ahí como algo que forma parte de tu vida, pero que lo has sabido gestionar bien? A ver, voy a ser redundante. De nuevo, algo que quiero destacar es que yo tuve muchísimo apoyo por parte de mi familia y por parte de mis amigas. Y ya luego fue muchísimo trabajo personal. Yo acudí a un psicólogo por otra serie de problemas y al final, rascando, pues acabó saliendo todo esto. Y al final fue mucho trabajo personal, me hicieron dedicarle una carta a esas personas y fue liberador, sinceramente. Y sí que es verdad que mi madre tenía bastante razón en aquel entonces, que al final el tiempo pone a cada uno en su lugar, y a mí hablo de esta experiencia obviamente con algo de dolor porque es algo un poco complicado de explicar, y sabiendo que lo experimentan otras personas me parte el alma. Y al final es muchísimo trabajo personal, sobre todo si es algo que te marca. Pero ya está, es algo que está ahí, que duele en un momento y pasa. Y ya está, es lo que yo quiero transmitir, porque lo ves todo negro y ya llega un momento en el que lo recuerdas, lo sientes con cierto dolor, con cierta tristeza por la niña o el niño que una vez fuiste, o el adolescente que una vez fuiste, pero pasa. O sea, al final yo estoy con mis cosas, yo estoy a gusto, sigo teniendo a esas dos amigas increíbles y eso es mucho trabajo personal. Yo sé que es una cabronada, uy, perdón, porque es que encima eres tú la que tiene que hacer este trabajo personal.
Pero en este caso lo que tú has dicho que es importante, ¿no? Sí. Hay que hacer ese trabajo personal, pero a veces necesitamos la ayuda de profesionales y no pasa nada. Sí, claro que sí. Acudir a que nos echen una mano en ese proceso, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, al final es como una bola que se va haciendo más y más y más grande, en la que alguien te tiene que ayudar a ir haciéndola más chiquitita. Y eso es trabajo de los profesionales, porque si lo intentas hacer tú solo, al final esa bola explota y te acabas convirtiendo en un manojo de nervios, de ansiedad, en la que solamente vives y revives esas experiencias. Incluso a lo mejor se te acumulan otra serie de cosas, como fue mi caso, y explotas. O sea, aparte porque lo estudio, y es mi gran orgullo, la verdad, adoro esta profesión, se necesita un profesional. Así como vas a un médico cuando te rompes una pierna, cuando tienes una herida emocional, pues tienes que ir a un psicólogo a que te diga cómo ir curándotela. Es así y no hay ningún tipo de prejuicio en admitirlo. O sea, yo sé que es un tema muy tabú a día de hoy, a pesar de todas las campañas en salud mental y sabiendo que es un tema que actualmente es mucho más visible, y me alegro porque al final antes se concebía que no, es que si vas al psicólogo es que estás loco. No. Me alegro mucho que sea muchísimo más visible y de verdad a los adolescentes os digo que eso, que igual que vais a un médico cuando tenéis fiebre, os duele la cabeza, os rompéis algo, podéis ir a un psicólogo cuando sintáis que las cosas, que el mundo se os viene encima. Yo sé que no es una charla fácil de tener con los padres, sobre todo porque de nuevo es exponerse a ese miedo, es contarlo, es admitir que necesitas ayuda. Yo sé que no es fácil, pero al final es lo mejor. Y si no puedes permitirte un psicólogo privado, hay un montonazo de recursos, un montón. Y ya cuando te lo puedas permitir tú, pues yo por mí, adelante, hazlo. Al final, en plan, ¿quién va a cuidar mejor de ti que tú mismo? Hazlo por ti, no lo hagas por esa gente que te hizo daño en un momento determinado. Esa gente pues, con sus movidas y con sus cosas, yo qué sé, que hagan lo que vean, tú preocúpate en ti y ya está. Bueno, Lucía, pues muchas gracias por tu testimonio, la verdad que A ti. Ha sido muy importante, muy significativo, muy tú. Te agradezco muchísimo que hayas hecho un esfuerzo de recordar aquellas cosas que has comentado al principio, que algunas como que todavía ¿no? Tienes ahí un poco apagadas, ¿no? Pero yo sé que has hecho un esfuerzo de traerla aquí, a tu memoria, al presente, pero con ese enfoque positivo y optimista, ¿no? De sanación que has tenido en ti y que quieres transmitir también a las personas que... Sí, o sea, me encantaría poder ayudar a los adolescentes con esto. Lo estás haciendo con este testimonio que tú has dado. Y dado. Por último, destacar que es que esto es que algo que tengo metido en mi cabeza a día de hoy. No son cosas pequeñas lo que te pasa, da igual en plan que se metan contigo una o dos veces. No es algo pequeño, no lo es. No minimices lo que te está pasando. Es importante, eres válido. Lo que te está pasando, no te estás volviendo loco o loca. Es que a día de hoy pienso que lo que me pasó... Porque tú misma y a lo mejor la gente al principio, claro, algunas personas decían, déjalo, que eso son cosas de niños, ya se pasarán, pero ya dejarán de meterse. Claro, pero al final luego no ocurre. Y que de verdad que pasa, que las cosas pasan con un montón de trabajo personal, sí, pero pasan las cosas. Y al final te encuentras en la vida en un punto mucho mejor del que puedes estar estando ahora. Pues Lucía, muchísimas gracias y enhorabuena, enhorabuena por dónde estás ahora y por transmitir esto. Muchas gracias a vosotros por invitarme y de verdad, luchad por vosotros mismos, de verdad.